Ya vamos a continuar con la solución. A ver, el área. Entonces les había dicho que el área viene dado de esta forma, ¿no? Entonces vamos a plantear aquí los límites. Vamos a plantear la integral. Pues el área viene dado por A es lo que está delimitando a lo que está delimitando por izquierda, y fíjense que esta área está delimitado por izquierda por x igual a 1,32. Tiene que ser así un constante. Si los límites de una integral siempre son constantes, sí, no es tanto así, pero A y B aquí son constantes. Entonces A es lo que está delimitando por izquierda, eso es 1,32. Y lo que B es lo que está delimitando por derecha, es la coordenada en x igual a 13,68, hasta 13,68 va. Ahora la función f de x es la que está delimitando superiormente, y lo que está delimitando superiormente, fíjense, es menos un sexto de x al cuadrado más 2x. Entonces es menos un sexto de x al cuadrado más 2 veces x. Luego te dice menos, eso es por regla. G de x es la función que está delimitando inferiormente, y la función que está delimitando por inferiormente es menos un medio de x más 3. Es menos un medio de x más 3. Ahí el diferencial de x. Entonces ahora hay que resolver esta integral definida, y ya tendríamos el área. Vamos bien, ¿no? Ya, entonces hasta cierta parte voy a hacer esto. Luego ustedes lo van a completar porque ya les he indicado es como es que se hace para cualquier integral, ¿no? Para cualquier, no interesa lo que hay aquí, ¿no? Siempre hay que hallar primero el resultado de esta integral y luego evaluar los límites de integración. A ver, para no... ya, estoy en ahí. Fíjense esta parte, menos por menos va a ser un medio de x, más por menos, eso va a ser menos 3. Ahora suma de términos semejantes, esto, más 2x menos un medio de x, más 2 veces x menos un medio de x. Eso les va a dar, todo esto les va a dar, aquí menos por menos, este es más, me estoy equivocando, menos por menos por más, menos. Entonces toda esta suma de términos semejantes, 2x más un medio de x, eso les va a dar 5 medios de x, ¿listo? Ustedes hagan ahí las operaciones, ¿no? Que saquen como un denominador, luego sumen y a eso les va a dar el resultado. Entonces el área va a ser, a ver, ahora hay que hallar esta integral, a ver, menos un sexto, eso es constante. La integral de x al cuadrado, eso es x al cubo sobre 3 más 5 medios por la integral de x al cuadrado. La integral de x, eso es x al cuadrado sobre 2 menos 3, la integral de 3, eso es 3 veces x, ya está. Y ahora esto hay que evaluarlo desde 1,32 hasta 13,68. Y de aquí el área nos va a salir. Ya, entonces aquí tienen que primero reemplazar el límite superior, luego hacer la resta del límite inferior, ¿no? Es similar tienen que hacer prácticamente lo que hemos hecho aquí, ¿no? Fíjense. Primero van a reemplazar por donde ven x, van a reemplazar por el límite superior, luego menos, donde ven x aquí van a reemplazar el límite inferior, y ahí les va a dar un resultado. Entonces yo directamente voy a anotarme aquí la respuesta. Y aquí el área les va a dar 52,56. 52,56. Ya, esta es la respuesta para lo que nos pedía, ¿no? Nos pedía, fíjense, área, y nos pedía centroide o centro de gravedad o centro de gravedad o centroide, también se lo dice. Ya tenemos el área, ahora nos falta calcular el centroide. Entonces, para calcular el centroide, se había dicho, ¿no? Entonces, utilizamos estas dos fórmulas, entonces lo vamos a usar estas fórmulas.
Hemos calculado área. Ahora vamos a calcular centroide. Entonces, esta figura, pues, tiene un punto donde se concentra toda la masa, ¿sí? De esta figura. Si eso lo llamamos centroide. Entonces, por aquí más o menos debe estar, ¿no? Ahí tengo las coordenadas del centroide, x, y, c. Entonces tengo que hallar, ¿no? Cuánto vale xc y cuánto vale y sub c. Son las coordenadas del centro de gravedad de esta figura. Sí, lo hallamos con estas formulitas, ¿ya? Entonces fíjense, x sub c viene dado el momento en y sobre el área, y la coordenada en y del centro de gravedad es el momento en x sobre el área. Aquí ya está planteado, tal y como está. F de x, habíamos dicho, la función que delimita superiormente, g de x la función que delimita inferiormente, y los límites de integración no cambian. Y a ver, ya. Entonces aquí el momento en y va a ser la integral de a hasta b. A es lo que delimita por izquierda, esto por derecha, la función superior, y esta la inferior. Y o sea, son los mismos límites de inferior, o sea, va desde 1.32 hasta 13.68, desde 1.32, desde 1,32 hasta 13,68. Ya luego aquí te dice x, eso se mantiene tal cual. F de x es la función que delimita superiormente, es menos un sexto de x al cuadrado más 2x, ¿sí? Es menos un sexto de x al cuadrado más 2 veces x, luego menos, te dice ahora la función que delimita inferiormente, ¿sí? Es menos la función que delimita inferior, menos un medio de x más 3. Es menos un medio de x más 3. Ya está. Ahí el diferencial de x. Y ahora hay que resolver este ejercicio, o hay que resolver esta parte, o hay que calcular esta integral. Sí, esta integral es la que tienen que calcular. A ver, hasta cierta parte también se los voy a hacer esto, ¿ya? Entonces el momento en y va a ser igual a... A ver, reduciendo esta parte, esto ya no va a haber, ya no va a haber, ya no va a haber. Aquí va a ser menos por menos más un medio de x menos 3. Sumando esto se va a hacer 5. Sumando estos dos se va a hacer 5 medios de x. ¿Ya? Va a ser más 5 medios de x. Y el menos 3. Menos 3 por el diferencial de x. Lo voy a copiar aquí más abajito. Ya entonces aquí el momento en y va a ser igual a nuevamente la integral de 1.32 hasta 13,68. Este x va a puede pasar a distribuirse, ¿no? Va a tener menos un sexto de x al cubo más 5 medios de x al cuadrado menos 3 veces x, diferencial de x. O si no, esto ya directamente lo pueden introducir en su calculadora, ¿no? Sí, háganlo así en el examen porque les va a tomar tiempo. Utilizar la calculadora. Iniciar sesión. Ah, publicidad. Rápido, rápido, rápido. Me aparece el X. Ahí está. Entonces lo pueden introducir en su calculadora, ¿no? Aquí se van a integrar el límite inferior, el superior, y así lo pueden hacer. Entonces directamente aquí yo ya me voy a anotar el resultado. Quiero acabar rápido. Entonces esto les va a dar, el momento en y, esto les va a dar
394.274. Va a dar 394,271. 271. Listo, ya tengo el momento en Y. Ahora, para calcular el momento en X es algo similar. Entonces, el momento en X, como les digo, hagan esta parte en su calculadora, no metan integral desde A hasta B, son los mismos límites de integración, desde 1.32 hasta 13,68, desde 1.32 hasta 13,68. Ahora, la función que está delimitando superiormente al cuadrado, te dice, la función que estaba delimitando superiormente es menos un sexto de x al cuadrado más 2x, es la parábola, ¿no? Es menos un sexto de x al cuadrado más 2 veces x al cuadrado menos la función que está delimitada inferiormente, g de x, esa era la recta, ¿no? Menos un medio de x más 3, menos un medio de x más 3, pero la función que está delimitando inferiormente al cuadrado, te dice, ¿no? Y ahí el diferencial de x. Entonces aquí el momento en x, nuevamente lo introduce en su calculadora y aquí el momento en x les va a dar 94,625. Listo. Ahora la coordenada x del centro es el momento en y sobre el área y la coordenada y del centro es el momento en x sobre el área. El momento en y hemos calculado 394.290. Esta x sub c es ¿cuánto? 394.271 es 394,271 sobre el área. El área, ¿cuánto hemos calculado? El área hemos calculado 52,56. Entonces 52,56. Y aquí lo mismo, el momento en x es 94,625 sobre el área, que eso es 52,56. Y aquí ya tengo, ¿no? Las coordenadas x del centro son 7,50 aquí, 7,50 y la coordenada en y del centro había sido 1,80, ¿no? 1,80. Y hasta eso es la respuesta, ¿no? Entonces la coordenada x del centro, y del centro, eso es igual a, aquí está en 7,50 y en y es 1,80. Esta es la respuesta. Estas son las coordenadas del centro de masa de esa figura. En x 750, en y 1,8. X 750, sí, y 1,8, ¿no? Es su coordenadita de este punto. Ese es el punto donde se concentra toda la masa de la figura. Y ahí eso es la respuesta de ese ejercicio. A ver, ahora pasaremos a sólidos de revolución. Volúmenes de revolución, también se los voy a llamar, o sólidos de revolución. Fíjense que aquí tengo este triángulo, ¿sí? Puede estar delimitado aquí por una función o tengo esta figura. Ahora, si este triángulo yo lo hago rotar o alrededor del eje X, ahora nos tenemos que imaginar que estamos en un espacio tridimensional. Ahora, si esta figura lo hago rotar alrededor del eje X, pues se va a formar un sólido de revolución, ¿sí? O un volumen de 3 dimensiones, ¿sí? Un cuerpo en 3 dimensiones, ¿sí? Si este triángulo lo hago rotar alrededor del eje X, pues lo que se va a formar va a ser este cono, ¿no? O este sólido, ¿sí? O este cuerpo de 3 dimensiones, ¿no? Que es un cono en este caso, pero este cono tiene un cierto volumen, entonces eso es lo que se hace en sólidos de revolución en esta parte. Vamos a calcular el volumen que se va a generar al hacer rotar una figura plana alrededor, ya sea del eje X o del eje Y y así. Entonces el volumen que se va a generar, o el volumen ¿cuánto es este volumen? ¿No? Eso hay que calcularlo mediante integrales, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de este sólido que se genera al hacer rotar esta figura plana alrededor del eje X, ¿no? En este caso. Entonces eso lo vamos a calcular con integrales. Y ahí nada más también son formulitas. Fíjense ahora. mmm, Para este caso, desde lo mismo, ya lo voy a explicar un poquito más resumido. Fíjense que tengo esta figura, ¿no? Si esta figura plana lo hago rotar alrededor del eje X, pues se va a formar este sólido, ¿sí?
Entonces, si yo hago rotar esta figura plana alrededor del eje X, pues se forma este volumen o este sólido de revolución. Si entonces yo quiero calcular el volumen que se genera a partir de esta figura plana, y fíjense que esta figura plana está delimitado por lateralmente por rectas verticales x igual a x igual a b, superiormente por la función f de x, inferiormente por el eje x. Entonces, si yo quiero calcular este volumen, pues planteo esta integral, es pi por la integral de a hasta b. La función que está delimitando superiormente es elevado al cuadrado, ¿no? La función que está delimitando superiormente es elevado al cuadrado. Y de esa forma tengo el volumen del sólido de revolución. En el caso número 2 es algo similar, pero ya es ahora cuando la figura está delimitada superiormente e inferiormente por funciones, lateralmente por rectas x igual a y x igual a b, son constantes, siempre tienen que ser esto, rectas, y superiormente e inferiormente son funciones, ¿no? Desde la coordenada x igual a hasta la coordenada x igual a b. Entonces, si esto también lo hago rotar alrededor del eje X, pues más o menos se generaría más o menos como un disco. Sí, tomen en cuenta que lo estamos haciendo rotar alrededor del eje X. Sí, primero estamos viendo las rotaciones alrededor del eje X. Tan, tan, tan. Y se va a formar ese sólido, ¿no? Ese sólido. Si yo hago rotar esta figura plana alrededor del eje X, pues se forma esto. Entonces, si yo quiero calcular ese volumen que se genera al hacer rotar esta figura plana, pues planteo la siguiente integral, es pi, la integral desde a hasta b, La función que está delimitando superiormente es elevado al cuadrado, menos la función que está delimitando inferiormente, eso es g de x al cuadrado, f de x al cuadrado, g de x al cuadrado. Planteo esa integral. Entonces, los casos 1 y 2 son rotaciones alrededor del eje X, ¿ya? Casos 1 y 2 son rotaciones alrededor del eje X. Y los casos 3 y 4 son rotaciones alrededor del eje Y. Me lo puedo anotar. A ver, ¿dónde podemos anotar? Esto lo podemos anotar. Este es el caso 1. Estos son rotación alrededor del eje X. Esos son los casos 1 y 2. Y los casos 3 y 4 son rotaciones alrededor del eje Y, ¿ya? Entonces, de la misma forma, fíjense, es como el cálculo de áreas, no solamente ahora, fíjense, si esta figura plana, ahora esta vez lo voy a hacer rotar alrededor del eje Y, voy a hacer esto, ¿no? Nos tenemos que imaginar eso, ¿no? Ahora, si esta figura plana lo hago rotar alrededor del eje Y, pues más o menos se va a formar este sólido de revolución, ¿sí? Si esta figura plana lo hago rotar alrededor del eje Y, más o menos se va a formar este sólido. Si yo quiero calcular ahora ese volumen que se obtiene al hacer rotar esta figura plana que está delimitada superiormente por derecha por la función g de y, por izquierda por el eje Y, inferiormente por la recta y igual a c, superiormente por la recta y igual a d, siempre tiene que ser rectas esto. Entonces planteo la siguiente integral, aquí es si yo quiero calcular el volumen que se genera, pues planteo esta integral, la integral de c hasta d, y la función que está delimitando por derecha, que es g de y, es elevado al cuadrado. Y en el caso número 4 es algo también similar, solamente ahora que por derecha y por izquierda están delimitando dos funciones, ¿sí? Y de esas funciones tiene que estar despejado la variable x, ¿ya? De esta función y de esta función hay que despejar a la variable x. Ya, y eso, a ver ahora, si esto lo hacemos rotar alrededor nuevamente ahora del eje Y, pues sería algo más o menos así, ¿no? Se formaría algo más o menos como un disco, ¿sí?
Entonces se formaría ese, más o menos como, se formaría ese sólido de ese sólido, se formaría ese cuerpo en tres dimensiones. Entonces, si yo quiero calcular ese volumen, pues ese volumen que se genera, pues se plantea la integral, ¿no? Pi, la integral que va desde C hasta D, la función que está delimitando por derecha a la figura plana. Nos tenemos que fijar en la figura plana, en la figura plana nos fijamos. La función que está delimitando por derecha, que es la función g de y al cuadrado, la función g de y todo g todo al cuadrado menos la función que está delimitando a esta figura plana. La figura plana es h de y es h elevado al cuadrado. Si siempre nos tenemos que fijar, pero en la figura plana para plantear los límites de integración. Sí, fíjense aquí la función que está, nos tenemos que fijar en esta figura plana, la función que está desde C hasta D y la función que está delimitando a la figura plana por derecha es g, ¿no? Eso elevado al cuadrado. Y aquí lo mismo, no solamente nos fijamos en la figura plana, ¿ya? La función que está delimitando superiormente a la figura plana es f de f, la función f elevado al cuadrado, la función que está delimitando inferiormente a la figura plana es g